Tras la muerte de mi abuelo, un almirante, mis padres heredaron su mansión de $14M y un Tesla, luego me echaron a la calle. Devastada, pensé que lo había perdido todo. Pero el abogado se rió y les preguntó si habían leído todo el testamento. Se quedaron congelados, pues el testamento decía. Lo primero que mi padre dijo después de que el abogado terminara de leer el testamento fue: ahora por fin entiendes tu lugar. Todavía puedo oír el tintineo del hielo en su vaso cuando lo dijo. Estábamos parados en el salón de la mansión de mi abuelo, la misma sala donde el secretario de la Marina, senadores y oficiales condecorados alguna vez le estrecharon la mano al almirante Thomas Whitaker. El sol de la tarde se derramaba sobre la alfombra persa, iluminando las paredes de madera pulida y los retratos de hombres uniformados hace mucho tiempo muertos. Mi madre estaba junto a la chimenea de mármol con los brazos cruzados, ya luciendo la expresión que usaba siempre que creía haber ganado. Y allí estaba yo, todavía con el uniforme de servicio azul marino con el que había conducido a casa desde Guántico, sosteniendo mi gorra en una mano, como si fuera una invitada en lugar de familia. Entonces mi madre me miró a los ojos y dijo: necesitarás empacar esta noche. Esta casa es nuestra ahora. Mi padre añadió casi casualmente: ahora estás en la calle. Ese fue el momento en que el suelo desapareció bajo mis pies. Mirando hacia atrás, supongo que el shock no debería haberme afectado tanto. Tenía 32 años, era capitana de los Marines de los Estados Unidos y lo suficientemente mayor como para saber que el dinero puede sacar lo peor de la gente. Pero hay algo en ser expulsada de la casa donde aprendiste a caminar, leer, llorar y esperar que te hace sentir como una niña pequeña otra vez. No discutí en ese momento. No podía. Simplemente me quedé allí, con el funeral de mi abuelo todavía fresco en mis huesos, mirando los rostros de las dos personas que deberían haberme protegido. Pero me estoy adelantando. 3 días antes, había estado en Arlington con mi uniforme de gala viendo cómo doblaban la bandera. Mi abuelo, el almirante Thomas Whitaker, tenía 92 años cuando falleció, y hasta el último año de su vida, todavía se comportaba como un hombre al mando. Había servido en Corea como oficial joven, luego en Vietnam y pasó el resto de su carrera ascendiendo en el escalafón con esa disciplina anticuada que los hombres de su generación parecían llevar puesta tan naturalmente como la piel. No era un hombre cálido en público. La mayoría de la gente recordaba la voz nítida, la espalda recta, la forma en que podía silenciar una habitación sin alzar la voz. Pero en casa conmigo, era diferente. Me enseñó a atar un nudo de rizo antes de que pudiera andar en bicicleta. Me enseñó a revisar el aceite de un coche, a dar la mano correctamente, a mirar a la gente a los ojos cuando hablaban. Los sábados por la mañana, preparaba panqueques en una sartén de hierro fundido y me dejaba ahogarlos en sirope mientras él bebía café solo y leía el periódico. Cuando tenía 10 años y volví a casa llorando porque unas chicas de la escuela dijeron que era demasiado seria y torpe. Me sentó en la mesa del desayuno y me dijo: el carácter a menudo parece solitario antes de parecer admirable. Esa frase se me quedó grabada. Mis padres, por otro lado, se movían por la vida como huéspedes permanentes esperando servicio. Mi padre había trabajado en bienes raíces años atrás con resultados mixtos y le gustaba hablar de grandes oportunidades que nunca parecían concretarse. Mi madre pertenecía a juntas de caridad principalmente por los almuerzos y las fotografías. Les gustaba el nombre del almirante, su estatus, las invitaciones que venían con ser hijo e hija política, pero no les gustaba la disciplina que venía con él ni las expectativas morales. Cuando era joven, me dejaban en la mansión durante semanas con la excusa de que el abuelo disfrutaba de la compañía. La verdad era que él me crió más de lo que ellos jamás lo hicieron. Por eso me uní a los Marines. La gente asumía que las hijas seguían la tradición militar familiar por obligación. Para mí, era más simple. El servicio fue el único lenguaje honesto que había visto. Mi abuelo nunca me presionó para que me alistara. De hecho, cuando le dije que quería solicitar la escuela de candidatos a oficiales, él solo asintió y preguntó: ¿lo quieres lo suficiente como para sufrir por ello? Cuando dije que sí, él respondió: entonces gánalo. Y lo hice. Cuando murió, yo ya tenía 2 despliegues y un cuerpo que se despertaba rígido en las mañanas frías. Me había perdido cumpleaños, navidades y más martes comunes de los que podía contar. Pero el abuelo entendía esa vida. Nunca se quejó de mis ausencias.
Simplemente me escribía cartas cortas con su letra pulcra, siempre terminando con la misma frase, mantente firme. Cuando su salud falló definitivamente ese invierno, tomé licencia y volví a casa en Virginia. La mansión se alzaba junto al agua, fuera de Norfolk, con ladrillo antiguo y columnas blancas, el tipo de lugar que la gente disminuía la velocidad para admirar desde la carretera. Dentro, olía a pulimento de limón, libros viejos y aire salado que entraba flotando desde la bahía. Incluso en cuidados paliativos, el abuelo insistía en que lo llevaran en silla de ruedas a la biblioteca por las tardes. Esa habitación era su verdadero reino. Historias navales, mapas enmarcados, modelos de barcos y ventanas que daban al agua gris azulada. 2 días antes de morir, me pidió que me sentara con él allí. «¿Volviste?», dijo. «Claro que sí». Me estudió un largo momento. Su rostro se había vuelto delgado, pero sus ojos seguían agudos. La gente se muestra claramente cuando se rompe la línea de anclaje. Sonreí un poco, sin entender. «Eso suena como una de tus lecciones». «Lo es». Apoyó su mano sobre la mía. «Lee todo con atención, Amelia. Especialmente cuando el dolor hace que todos los demás sean descuidados». Esas fueron casi sus últimas palabras coherentes. En el funeral, mis padres lloraron en público, aceptaron condolencias y desempeñaron bien sus papeles. Mi padre se paró con una expresión heroica que no le pertenecía. Mi madre vestía seda negra y dolor como accesorios a juego. La gente se acercó a mí, viejos oficiales y sus esposas, vecinos, incluso un coronel retirado de los marines que había conocido al abuelo en Washington. Todos decían cosas parecidas. Tu abuelo estaba orgulloso de ti. Hablaba de ti constantemente. Dijo que tenías la columna más fuerte de la familia. Estaba agradecida por eso, pero también agotada. El dolor es algo pesado a cualquier edad. Se asienta detrás de las costillas y convierte las tareas simples en trabajo. La lectura del testamento tuvo lugar a la tarde siguiente en un bufete de abogados en el centro de Norfolk. Era un lugar tranquilo y anticuado con paredes de paneles, lámparas de latón y certificados enmarcados amarillentos por la edad. El abogado, el señor Callahan, había manejado los asuntos de mi abuelo durante años. Tenía unos 70 años, cabello plateado, era cuidadoso y no propenso a los dramas. Ofreció café, que ninguno de nosotros tocó, abrió el expediente y comenzó. Mis padres recibieron la mansión. Recibieron el Tesla. Recibieron importantes cuentas de inversión y activos artísticos. Escuché las cifras, pero pasaron flotando extrañamente, como si estuviera bajo el agua. Cuando llegó a mi nombre, hubo una pausa. Luego una cláusula corta, tan breve que apenas sonó real. Un legado personal, algunas cartas, una caja de sombra de la marina, el reloj de mi abuelo. Eso fue todo. Mi madre exhaló suavemente, complacida. Mi padre se reclinó en su silla como un hombre cuya suerte finalmente había llegado. Sentí calor subir a mi cara, no ira todavía, sino incredulidad. No porque quisiera su dinero. No había pasado mi vida adulta dependiendo de la riqueza familiar, sino porque lo conocía como la gente conoce el clima en sus huesos. Mi abuelo nunca habría confundido la herencia con el amor, pero tampoco me habría dejado expuesta a la piedad de mis padres. Cuando salimos a la acera después, mi padre hizo sonar la tarjeta llave del Tesla en su mano y dijo, «Bueno, Amelia, supongo que el viejo nos sorprendió a todos». Estaba sonriendo cuando lo dijo. Y al atardecer, estaba parada en el salón de la mansión escuchando las palabras que dividirían mi vida en dos. Ahora estás en la calle. Lo extraño del shock es lo silencioso que se siente. Cuando mi padre dijo las palabras, ahora estás en la calle, esperé que la ira surgiera en mí inmediatamente, algún tipo de protesta aguda y justa. Pero no sucedió nada de eso. En cambio, todo dentro de mí se quedó extrañamente quieto, como el aire antes de que una tormenta ruede desde el Atlántico. Me quedé allí en el salón, sosteniendo mi gorra de marine en mis manos, mirando a las 2 personas que me habían criado, o al menos habían estado presentes durante mi infancia. No puedes estar hablando en serio, dije finalmente. Mi voz sonaba más tranquila de lo que me sentía. Mi madre soltó un pequeño suspiro impaciente como si yo fuera un adolescente que se niega a aceptar una regla simple.
Amelia, no lo hagas dramático, dijo. Tu padre y yo necesitamos privacidad. Esta casa es nuestra hora. Miré lentamente alrededor de la habitación. El retrato del almirante colgaba sobre la chimenea, su uniforme con hileras inmaculadas de cintas en el pecho. El mismo retrato había estado allí toda mi vida. Había crecido bajo esa mirada firme. Por un momento, casi esperé que el viejo entrara desde el pasillo y pusiera fin a esta tontería. Pero la casa se sentía diferente ahora, más silenciosa, más fría. Mi padre cruzó la habitación y tomó un vaso de cristal de la mesa auxiliar. Se sirvió bourbon del decantador que el abuelo había guardado allí durante décadas. «Tienes un buen trabajo», dijo casualmente. «Eres oficial de los marines. Lo resolverás». Hizo girar el hielo. «Francamente», añadió, «ya deberías tener tu propio lugar de todos modos». Algo en la forma en que lo dijo, como si yo fuera un inconveniente que finalmente había sido despejado, me apretó el estómago. «Enterré a mi abuelo esta mañana», dije. Ninguno de los dos respondió. Mi madre miró el gran reloj de pie cerca de la escalera. «Si pudieras empacar esta noche», dijo, «eso facilitaría las cosas para todos». Fue entonces cuando llegó la ira. No fuerte, no explosiva, solo una lenta quemadura elevándose detrás de mis costillas. «Este también es mi hogar», dije. Mi padre se encogió de hombros. «¿Qué?» Dio un sorbo de bourbon. «Escuchaste al abogado». Recordé algo que mi abuelo me dijo una vez cuando yo tenía unos 12 años. Estábamos parados en el muelle detrás de la casa viendo barcos de la marina moverse lentamente por la bahía. «La gente se rebela en 3 momentos», dijo. «La guerra, el dinero y la herencia». No entendí completamente lo que quería decir en ese entonces. Ahora sí. Mi bolsa de lona todavía estaba arriba en la habitación en la que había dormido desde la infancia. Subí lentamente, cada escalón de la escalera crujiendo bajo mi peso. El pasillo se veía exactamente igual. Fotos familiares alineaban las paredes. Mi foto de graduación de secundaria. Una foto del abuelo y yo parados junto a un destructor cuando yo tenía 13 años. Otra de él poniéndome mi primer par de insignias de oficial de los marines en el cuello. Me detuve allí más tiempo del que pretendía. Ese había sido uno de los momentos más orgullosos de mi vida y del suyo. Cuando llegué a mi habitación, la ventana todavía estaba ligeramente abierta, dejando entrar el aire fresco y salado de la bahía. La cama estaba hecha prolijamente. Mi maleta estaba donde la había dejado después del funeral. Por un momento, solo me quedé allí. Había pasado casi 20 años de mi vida en esta habitación, estudiando para exámenes, escribiendo cartas a mi abuelo durante el entrenamiento de oficiales, empacando antes de los despliegues, volviendo a casa agotada y bronceada después de meses en el extranjero. Y ahora me estaban diciendo que no pertenecía aquí. Me senté en el borde de la cama y me froté la cara. No era la pérdida de la mansión lo que dolía. Honestamente, no me importaba la casa ni el Tesla ni nada del dinero. Lo que dolía era la velocidad de la traición. Menos de 24 horas después del funeral del abuelo, mis padres ya estaban celebrando su herencia y borrándome de la escena. Ese tipo de frialdad no aparece de la noche a la mañana. Probablemente había estado esperando durante años. Empaqué lentamente. Uniformes primero, luego ropa de civil, luego algunos libros. En el cajón del escritorio, encontré algo que no había visto en años. Una pequeña brújula de latón. El abuelo me la había dado cuando me fui al entrenamiento de oficiales. El grabado en la parte posterior decía, «Mantente firme». Cerré mi mano a su alrededor. Por un momento, pensé en marchar escaleras abajo y decirles a mis padres exactamente lo que pensaba de ellos. Pero a los marines se les entrena para controlar sus reacciones. La emoción rara vez mejora una situación. Así que cerré mi bolsa y la llevé escaleras abajo. Mis padres estaban sentados en la cocina cuando entré. Mi padre había pasado a una segunda copa. Mi madre estaba deslizando el dedo por su teléfono. «¿Terminaste ya?», preguntó. «Sí, bien». Mi padre se levantó y caminó hacia la puerta trasera. «Te ayudaré con las bolsas».
Por un breve segundo, pensé que quería decir algo amable. Luego abrió la puerta y salió. Tráelas, dijo. Lo seguí hasta la entrada. El aire de la tarde olía a sal y hierba húmeda. El sol se estaba poniendo sobre el agua detrás de la casa. Mi coche estaba aparcado cerca del garaje. Antes de que pudiera meter mi bolsa, mi padre la tomó de mis manos y la arrojó al pavimento junto al bordillo. La segunda bolsa lo siguió. Luego caminó de regreso hacia la casa. Con eso es suficiente, dijo. Mi madre apareció en la puerta. Oh, añadió casualmente. Vamos a cambiar los códigos de seguridad esta noche. Y luego cerraron la puerta. Así, me quedé en el bordillo durante mucho tiempo. Las luces del porche de los vecinos se encendieron al otro lado de la calle. Una bocina de barco sonó débilmente desde la bahía. Miré hacia la casa, el lugar donde había aprendido a andar en bicicleta en la entrada, donde el abuelo me había enseñado disciplina y paciencia, donde los sábados por la mañana olían a panqueques y café. Ahora se sentía como la propiedad de otra persona. Recogí mis maletas y las cargué en el maletero de mi coche. Por primera vez en años, no tenía idea de dónde iba a dormir. Mientras me metía en el asiento del conductor, algo que el abuelo había dicho unos días antes de morir me vino a la mente. Su voz era débil pero firme. Lee todo con atención, Amelia. En ese momento, pensé que se refería a la vida en general. Ahora, no estaba tan segura. 2 días después, sonó mi teléfono. Era el abogado, y lo primero que dijo fue, Capitana Whitaker, ¿sus padres leyeron el testamento completo? La llamada llegó temprano en una gris mañana de martes mientras estaba sentada en un diner fuera de Guántico. Era el tipo de lugar que había existido para siempre, asientos de vinilo, café que nunca dejaba de fluir y una camarera que llamaba a todos cariño. Había conducido de regreso a la base después de salir de Norfolk 2 días antes. Pasé la primera noche en un modesto motel al borde de la carretera y la segunda en la habitación de invitados de un amigo retirado de los marines que no hacía demasiadas preguntas. Pero esa mañana, necesitaba café. Café de verdad. El tipo que se asienta pesado en el estómago y te da tiempo para pensar. Las ventanas del diner daban a un tramo de carretera mojada y una hilera de árboles de invierno desnudos. Unos cuantos hombres mayores estaban sentados en la barra discutiendo las condiciones de pesca en el Toad. Uno de ellos llevaba una gorra de veterano de la Guerra de Corea. Recuerdo haber notado ese detalle por alguna razón. Acababa de terminar mi segunda taza cuando mi teléfono vibró sobre la mesa. La pantalla mostraba Callahan y Burke Lab Offices, Norfolk, Virginia. Por un momento, simplemente lo miré fijamente. El señor Callahan no era el tipo de abogado que llamaba a la gente casualmente. Contesté. Capitana Whitaker al habla. Hubo una pequeña pausa al otro lado. Buenos días, Amelia, llegó la voz familiar del señor Harold Callahan. Sonaba tranquilo, pero había algo inusual en su tono, casi divertido. Sí, señor, dije. Espero no interrumpir nada importante. No, señor. Bueno, dijo lentamente, quería preguntarle algo bastante específico. Esperé. ¿Sus padres leyeron el testamento completo? La pregunta me tomó completamente por sorpresa. Supongo que sí, dije. El señor Callahan dejó escapar un resoplido que sonaba sospechosamente como una risita. Bueno, eso explica bastante. Ahora me endecé en el reservado. No estoy segura de seguirle, dije. Dígame una cosa, continuó. ¿Sucedió algo inusual después de la lectura? Esa era una forma de describirlo. Me echaron de la casa, dije simplemente. Hubo silencio por un momento. Luego el señor Callahan se rió. No fuerte, no burlonamente, sino el tipo de risa contenida que un hombre experimentado suelta cuando una pieza de rompecabezas encaja de repente. Bueno, dijo por fin, eso responde a mi pregunta. ¿Qué pregunta? Si se molestaron en pasar la página. Fruncí el ceño. ¿Pasar la página? Sí, respondió. El testamento del almirante es un documento bastante detallado.
Sentí que algo se movía dentro de mi pecho. Señor Callahan, dije con cuidado. ¿Me está diciendo que hay algo más? Oh, hay bastante más. La camarera pasó y rellenó mi café sin preguntar. Apenas me di cuenta. ¿Qué significa exactamente eso?, pregunté. El señor Callahan habló más despacio ahora, eligiendo sus palabras con cuidado. Significa, dijo, que la sección que leímos el otro día era solo la primera parte de la estructura de la herencia. Me incliné hacia adelante en el reservado. ¿Habla en serio? Totalmente. Un recuerdo frío me recorrió la mente. Luego, mi abuelo sentado en su biblioteca justo días antes de fallecer. Su mano delgada descansando sobre la mía. Lee todo con atención, Amelia. Sentí un pequeño escalofrío recorrer mi espalda. ¿Qué pasa si alguien no lee el documento completo?, pregunté. Bueno, dijo el señor Callahan con calma, eso depende enteramente de su comportamiento. Esa frase me erizó el vello de la nuca. ¿Qué comportamiento? Creo que sería mejor que viniera a la oficina para que podamos discutir esto adecuadamente. Miré la lluvia marcando rayas en la ventana del diner. Me llevaría unas 3 horas conducir de regreso a Norfolk. Cuando pregunté, ¿qué tan pronto puede llegar?, él respondió, me iré ahora mismo. Bien, replicó. Hubo una pequeña pausa antes de que añadiera algo más. Amelia, su abuelo era un hombre muy deliberado. Sí, señor. Y tenía una notable comprensión de la naturaleza humana, algo que yo ya sabía. Creo, continuó el señor Callahan, que esperaba que ciertas personas se comportaran exactamente como lo hicieron. Mi agarre se apretó ligeramente alrededor del teléfono. ¿Qué está diciendo? Estoy diciendo, respondió con calma, que el almirante rara vez dejaba las cosas al azar. Luego añadió una frase final. Quizás quieras escuchar el resto de eso, Amelia. El viaje a Norfolk pareció más largo de lo habitual. El clima se había vuelto frío y húmedo, el cielo, una manta gris apagada que se extendía sobre la autopista. El tráfico avanzaba constante pero lento por la enero del 95. Los camiones pasaban zumbando como paredes en movimiento. Durante la mayor parte del viaje, seguí reproduciendo las palabras del señor Callahan en mi mente. Si se molestaron en pasar la página. Esa frase se me quedó grabada. Mis padres siempre habían sido personas impacientes. Les gustaba el comienzo de las cosas, los grandes anuncios, los resultados llamativos, las recompensas fáciles, pero nunca tuvieron mucha paciencia para los detalles. El abuelo, por otro lado, había vivido en los detalles. Cada decisión que tomaba tenía capas debajo. Cuando finalmente llegué al centro de Norfolk, las calles estaban húmedas por la lluvia y el viento del puerto traía el leve olor a sal y combustible diésel. Los barcos de la marina estaban anclados a lo lejos como gigantes silenciosos de acero. La oficina del señor Callahan se veía exactamente igual que 2 días antes, madera pulida, certificados legales enmarcados, una lámpara de latón brillando cálidamente sobre la mesa de conferencias. Se puso de pie cuando entré. Capitana Whitaker, dijo con un pequeño asentimiento. Señor, me senté frente a él. Por un momento, me estudió detenidamente. Siento lo de su abuelo, dijo sinceramente. Gracias. Luego abrió la carpeta gruesa que yacía sobre el escritorio entre nosotros. Esto, dijo, golpeando la pila de papeles, es el testamento completo y la directiva patrimonial del almirante Whitaker. Pasó varias páginas lentamente. El susurro silencioso del papel llenó la habitación. Debo admitir, continuó, que sospechaba que algo podría pasar. ¿Sospechaba? Bueno, dijo pensativo, el almirante me dio instrucciones específicas de esperar 48 horas antes de contactarla si se cumplían ciertas condiciones. Mi corazón dio un pequeño vuelco. ¿Qué condiciones? El señor Callahan se ajustó las gafas. La condición, dijo, es que sus padres violaron el testamento. La habitación de repente se sintió muy quieta. ¿Qué quiere decir? Deslizó una página hacia mí. En la parte superior había una sección etiquetada como cláusula de herencia condicional. El señor Callahan juntó las manos.
Verá, Amelia, dijo en voz baja. Sus padres heredaron la mansión. Sí, pero solo bajo condiciones muy específicas. Miré el documento. La firma de mi abuelo estaba al final de la página con tinta firme y constante. El señor Callahan sonrió levemente, y por lo que me dijo por teléfono, golpeó suavemente el papel. Rompieron esas condiciones en 24 horas. Mi pecho se tensó. ¿Qué pasa cuando eso sucede? El señor Callahan se reclinó en su silla. Bueno, dijo con calma, ahí es donde las cosas se ponen interesantes. El señor Callahan deslizó el documento por el escritorio pulido hacia mí. El papel en sí no parecía extraordinario. Solo lenguaje legal, párrafos densos, cláusulas numeradas, el tipo de escritura que la mayoría de la gente ojea porque asume que la parte importante ya se ha dicho. Mis padres claramente habían hecho exactamente eso. Leí el encabezado de nuevo. Cláusula de herencia condicional. Por un momento, no hablé. La habitación estaba en silencio excepto por el suave tic-tac de un reloj en algún lugar detrás de mí. Tómese su tiempo, dijo el señor Callahan. Comencé a leer. Las primeras líneas explicaban que la residencia principal del almirante, la finca frente al agua de Norfolk, junto con ciertos vehículos y activos, pasarían inicialmente a mis padres. Eso ya lo sabía. Pero la siguiente sección me detuvo en seco. La herencia, indicaba, era condicional. Mis padres estaban obligados a cumplir 3 obligaciones específicas. La primera condición decía, los beneficiarios deben permitir la residencia permanente de la capitana Amelia Whitaker dentro de la casa familiar por el tiempo que ella desee. Parpadeé y miré hacia arriba. El señor Callahan dio un pequeño asentimiento. Siga leyendo, dijo. La segunda condición seguía inmediatamente. La capitana Amelia Whitaker mantendrá autoridad compartida con respecto a la administración y preservación de la propiedad de la finca. Autoridad compartida, no invitada, no visitante, autoridad. Sentí que mi ritmo cardíaco comenzaba a aumentar. Luego leí la tercera condición. Los beneficiarios deben mantener y apoyar la Fundación de Extensión para Veteranos Almirante Thomas Whitaker como se describe en la directiva patrimonial. Esa fundación había sido la pasión de mi abuelo en los últimos años de su vida. Había dedicado una enorme energía a ayudar a veteranos ancianos a encontrar vivienda, atención médica y comunidad. Mis padres siempre habían tratado el proyecto como una molestia. Volví a mirar la página. Había una sección más debajo de esas condiciones. El párrafo final, la cláusula de aplicación. Si cualquiera de las condiciones anteriores es violada o ignorada deliberadamente por los beneficiarios, la plena propiedad de la finca de Norfolk y los activos asociados se transferirá inmediatamente a la capitana Amelia Whitaker. Dejé de leer por varios segundos. Simplemente miré fijamente las palabras. Luego miré lentamente hacia arriba. El señor Callahan me estaba observando con atención. Ve el problema, dijo suavemente. Mis padres me echaron. Sí. Cambiaron los códigos de seguridad. Sí. Y le dijeron que ya no era familia. El señor Callahan juntó las manos sobre el escritorio. Legalmente hablando, dijo con calma, violaron el testamento en 24 horas. Las palabras cayeron como un trueno silencioso. Me recliné en mi silla, tratando de asimilar la realidad de lo que acababa de leer. Mi abuelo lo sabía. Había predicho exactamente lo que sucedería. Una extraña mezcla de emociones me invadió, sorpresa, vindicación, tristeza, porque nada de esto se sentía como venganza. No realmente. Se sentía más como una lección que mi abuelo había construido cuidadosamente. ¿Lo sabía? Murmuré. El señor Callahan ladeó ligeramente la cabeza. Sí. ¿Cómo? El abogado mayor sonrió débilmente. Amelia, trabajé con su abuelo durante casi 30 años. Se reclinó en su silla. El almirante Whitaker entendía a la gente mejor que la mayoría de los jueces que he conocido. Recordé la última conversación que tuve con el abuelo en su biblioteca. La gente se muestra cuando se rompe la línea de anclaje. No solo estaba hablando metafóricamente.
Estaba preparando la trampa. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. El señor Callahan abrió otra carpeta. Técnicamente, en el momento en que sus padres la expulsaron de la propiedad, se activó la cláusula condicional. Así que la casa es legalmente suya. La frase quedó flotando en el aire. Incluso escucharla en voz alta se sintió surrealista. Eso incluye el Tesla, añadió. Y las participaciones de inversión ligadas a la finca. Dejé escapar un suspiro lento. No me importa el Tesla. El señor Callahan soltó una risita suave. Su abuelo sospechaba eso. Me empujó otro documento. Esta es la certificación de transferencia. Escaneé la página. Lenguaje legal, documentación de propiedad, formularios notarizados oficiales, todo estaba ya preparado. ¿Usted lo esperaba?, pregunté. Lo sospeché, corrigió. Y su abuelo me instruyó para preparar los documentos con antelación, por si acaso. Me froté la frente. Todavía era difícil de procesar. ¿Qué pasa con mis padres? La voz del señor Callahan se mantuvo firme. Serán notificados formalmente una vez que se finalice la transferencia. ¿Cuánto tiempo tardará eso? Unos días. Y luego se encogió de hombros. Entonces el propietario legal de la propiedad puede decidir quién tiene permiso para vivir allí. El significado era obvio. El mismo poder que mis padres habían usado contra mí ahora reposaba tranquilamente en mis manos. Por un momento, ninguno de los dos habló. Finalmente, hice la pregunta que había estado en mi mente desde que comencé a leer el documento. ¿Dejó mi abuelo alguna explicación? El señor Callahan sonrió. En realidad, sí. Abrió la carpeta de nuevo y sacó un sobresellado. Mi nombre estaba escrito en el frente con la letra pulcra que conocía tan bien. Amelia. Mi garganta se tensó ligeramente. Me pidió que la leyera en privado, dijo el señor Callahan. Sostuve el sobre por un momento antes de abrirlo. Dentro había una sola hoja de papel. La carta estaba escrita con la misma letra de imprenta pulcra que usaba para todo. Amelia, si estás leyendo esto, entonces los acontecimientos probablemente se desarrollaron como yo sospechaba que lo harían. No te enojes. La gente revela su carácter cuando la comodidad reemplaza a la disciplina. Nunca fuiste cruel por naturaleza, pero te volviste descuidada con la responsabilidad. Este acuerdo no fue diseñado para castigarlos. Fue diseñado para mostrarte en quién puedes confiar cuando la marea cambia. Tragué saliva y seguí leyendo. Tu padre y tu madre nunca fueron personas crueles por naturaleza, pero se volvieron descuidados con la responsabilidad. Este acuerdo no fue diseñado para castigarlos. Fue diseñado para mostrarte en quién puedes confiar cuando la marea cambia. Siempre has tenido la brújula más fuerte de esta familia. Mantente firme. Bajé la carta lentamente. La habitación se sentía muy tranquila. El señor Callahan estudió mi expresión pero no me interrumpió. Finalmente, miré hacia arriba. Entonces, la casa es mía. Sí. Y mis padres aún no lo saben. No todavía. Una extraña calma se apoderó de mí entonces. El tipo de calma que llega antes de una gran decisión. Dobló la carta cuidadosamente y la volvió a colocar en el sobre. Señor Callahan. Sí. Creo que es hora de que visitemos a mis padres. El abogado sonrió ligeramente. Esperaba que dijera eso. Afuera, el viento que venía del puerto se había intensificado. Nubes de tormenta se estaban reuniendo sobre la bahía. Y por primera vez desde el funeral de mi abuelo, sentí que la marea podría estar cambiando. 3 días después, conduje de regreso a la mansión. El clima se había despejado durante la noche, y el cielo de Virginia se extendía amplio y azul pálido sobre la bahía de Chesapeake. La misma carretera que había recorrido 100 veces mientras crecía ahora parecía casi desconocida. Las casas bordeaban la tranquila calle frente al agua, sus muelles se extendían hacia el agua verde grisácea como largos dedos de madera. Mi coche rodó lentamente hacia el final de la carretera, hacia la casa. Por un momento,
Consideré lo extraño que se sentía regresar a un lugar que era legalmente mío, pero emocionalmente incierto. Una semana antes, me habían echado como a una extraña. Ahora yo era la que sostenía los papeles. A mi lado, en el asiento del pasajero, había una carpeta de cuero que contenía varios documentos oficiales sellados con sellos del condado y firmas: transferencia de propiedad, activación de la herencia, certificación legal. El señor Callahan había insistido en que todo se hiciera correctamente. La justicia funciona mejor, me dijo esa mañana en su oficina, cuando llega de forma silenciosa y clara. Lo agradecí. No había nada ruidoso o teatral en lo que estaba a punto de suceder. Era simplemente la verdad alcanzando a la gente. Cuando me metí en el largo camino de entrada, lo primero que noté fue el Tesla aparcado cerca de la entrada principal. Mi padre lo había movido allí como un trofeo. La mansión en sí se veía igual que siempre: columnas blancas, porche ancho, ventanas altas que atrapaban la luz de la tarde. Pero algo se sentía diferente ahora. Quizás era el conocimiento de lo que mi abuelo había arreglado en silencio tras bambalinas. O tal vez era la calma que llega cuando sabes exactamente dónde estás parado. Aparqué y salí del coche. El viento traía el familiar olor a agua salada a través del césped. Por un momento, me quedé quieta mirando la casa donde había pasado la mayor parte de mi vida. El abuelo solía decir: los edificios recuerdan cosas. Si eso era cierto, estas paredes habían sido testigos de mucha historia. Cenas de cumpleaños, discusiones, risas y ahora esto. Mientras subía los escalones delanteros, pude oír voces adentro, más de dos. Mis padres se estaban entreteniendo. Eso no me sorprendió. Mi madre nunca había podido resistirse a una reunión social, especialmente una donde pudiera mostrar éxito. A través del gran ventanal delantero, vi varias figuras moviéndose dentro del comedor. Las copas de cristal reflejaban la luz de la araña. Alguien rió fuerte. Llamé a la puerta. Un momento después, la puerta se abrió. Mi madre estaba allí con un vestido azul pálido, su cabello peinado perfectamente, una copa de vino blanco en la mano. Cuando me vio, su sonrisa desapareció. ¿Qué haces aquí? La miré a los ojos con calma. Volví a casa. Su expresión se endureció. ¿Te lo dije? Sí, dije suavemente. ¿Lo hiciste? Detrás de ella, varios invitados se habían dado cuenta de la conversación y se volvieron para mirar. Reconocí a dos de ellos, vecinos de la calle y uno de los viejos amigos de golf de mi padre. Mi padre apareció en el pasillo detrás de mi madre. Su rostro se tensó al verme. Amelia, dijo bruscamente. Este no es el momento. En realidad, respondí, es exactamente el momento. Entré sin pedir permiso. La habitación quedó en silencio. Mi padre se acercó, bajando la voz. Necesitas irte antes de que hagamos esto delante de todos. Abrí la carpeta de cuero lentamente. No creo que eso sea necesario. Mi padre miró los documentos en mis manos. ¿Qué es eso? ¿Documentos? Mi madre cruzó los brazos. Nosotros ya manejamos el testamento. Sí, dije. Manejaron la primera página. Eso captó su atención. Mi padre frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Saqué el documento superior de la carpeta y se lo entregué. Lo tomó a regañadientes. ¿Qué es esto? Transferencia de propiedad. Las palabras en la habitación de repente parecieron más pesadas. Escaneó la página rápidamente. Luego de nuevo, el color desapareció de su rostro. Eso es imposible. Mi madre se inclinó sobre su hombro. ¿Qué es? Sus ojos recorrieron el documento. Luego me miró bruscamente. ¿Qué clase de truco es este? Ningún truco, dije con calma. Solo el resto del testamento. La voz de mi padre se tensó. Esa casa es nuestra. Ya no. Mi madre negó con la cabeza. No puedes simplemente entrar aquí con papeles falsos. Están certificados, dije. Presentados en el condado hace 2 días.
Mi padre miró el documento de nuevo. Sus manos empezaron a temblar ligeramente. Ese abogado no se atrevería a... ¿Lo hizo? Saqué otra página de la carpeta. La cláusula de herencia condicional. Mi padre leyó el encabezado en voz alta. Su voz apenas era un susurro. Herencia condicional. Detrás de nosotros, los invitados a la cena se habían quedado completamente en silencio. Uno de los vecinos se aclaró la garganta incómodamente. Mi madre le arrebató el papel de la mano a mi padre. Sus ojos recorrieron rápidamente el texto. Vi el momento en que la golpeó, el segundo exacto en que lo entendió. Su rostro palideció. Esto no puede ser correcto, dijo en voz baja. Pero lo es. Mi padre me miró lentamente. ¿Estás diciendo que sí? En el momento en que me echaste de la casa, dijiste que violaste el testamento. El silencio llenó la habitación. El único sonido fue el leve tic-tac del reloj del pasillo. Los hombros de mi padre se hundieron ligeramente. ¿Estás hablando en serio? Siempre lo estoy. Miró alrededor del comedor como si buscara alguna explicación en los rostros de sus amigos. No la había. Finalmente, habló de nuevo. Entonces, ¿qué ahora? La pregunta quedó flotando en el aire. Una semana antes, él había preguntado lo mismo cuando arrojó mis maletas a la entrada. Solo que ahora las posiciones se habían invertido. Podría haber dicho muchas cosas. Podría haber repetido sus palabras, ahora estás en la calle. Pero la voz de mi abuelo resonó tranquilamente en mi mente. Mantente firme. Así que en su lugar, dije algo más. Decidiré eso pronto. Y por primera vez desde que se leyó el testamento, mi padre pareció genuinamente asustado. Después de la cena, los invitados se fueron, la casa quedó muy silenciosa. Ese tipo de silencio tiene peso. Se asienta en las esquinas, cuelga sobre las mesas, presiona contra las paredes. Unos minutos antes, el comedor había estado lleno de risas forzadas, tintineo de copas y el murmullo bajo de personas que fingían no presenciar un colapso familiar en tiempo real. Ahora, solo estaba el suave zumbido del refrigerador de la cocina y el sonido distante del agua moviéndose contra los pilotes del muelle. Mi padre estaba cerca del aparador con una mano apoyada en la madera pulida. Mi madre permaneció en la mesa del comedor, todavía sosteniendo la cláusula de herencia condicional como si leerla suficientes veces pudiera cambiar las palabras. Ninguno de los dos me miró. Yo estaba al final de la mesa con la carpeta de cuero bajo el brazo y una extraña mezcla de fuerza y tristeza moviéndose a través de mí. Este era el momento que había imaginado en el viaje de ida, el momento en que la verdad aterrizaba directamente frente a ellos. Pensé que se sentiría triunfante. No lo hizo. Se sintió pesado. Mi madre finalmente rompió el silencio. Nos tendió una trampa, dijo en voz baja. La miré. No, respondí. Te dijo quién necesitabas ser. Tú tomaste tus propias decisiones. Levantó la cabeza bruscamente, pero no tenía respuesta para eso. Mi padre se aclaró la garganta. Amelia, tal vez deberíamos sentarnos todos y hablar de esto. Hubo un tiempo en mi vida en el que habría saltado ante esa frase, cuando habría confundido la decencia tardía con el remordimiento genuino. Pero la edad, el servicio y la decepción le enseñan a una persona a escuchar lo que realmente se está diciendo. Él no quería reconciliación. Quería control de daños. Así que dije, tuvieron su oportunidad de hablar cuando pusieron mis maletas en el bordillo. Eso caló. Él miró hacia la mesa. Por un tiempo, nadie habló. Luego me di la vuelta y salí del comedor por el vestíbulo principal hacia la biblioteca. En el momento en que entré, sentí que mi garganta se tensaba. La habitación olía exactamente como siempre, cuero viejo, madera pulida, papel y el leve rastro de tabaco de pipa que había perdurado en las estanterías durante años. Aunque el abuelo lo había dejado hacía mucho tiempo, la lámpara de pantalla verde todavía estaba en la mesa auxiliar junto a su sillón. Un par de gafas de lectura descansaban sobre una biografía cerrada de Chester Nimitz. Por las ventanas altas, la bahía se extendía hacia la distancia oscura, plateada azul bajo la última luz del atardecer.
Esta era la habitación donde mi abuelo había pasado los últimos años de su vida. La habitación donde me había enseñado sobre el deber, la disciplina y a no confundir el sentimiento con la debilidad. Solía decir que una persona debería tener un lugar en el mundo donde la verdad pudiera sentarse sin ser molestada. Para él, había sido este. Me acerqué a su escritorio y apoyé mis dedos ligeramente en el borde desgastado de la madera. Cada cajón tenía su propósito. Cada objeto tenía su lugar. Era ordenado hasta el punto del ritual. De niña, me burlaba de él por eso. Él siempre respondía lo mismo: el orden te mantiene honesto cuando la emoción intenta tomar el mando. En el centro del escritorio había una pequeña caja de madera que no recordaba haber visto antes. Estaba hecha de nogal oscuro, lisa y sencilla, excepto por un broche de latón. Encima de ella había un sobre con mi nombre escrito con su letra. Amelia. Lo miré fijamente por un momento antes de sentarme en su silla. Mis dedos estaban más firmes de lo esperado mientras abría el sobre. Dentro había una carta doblada de varias páginas. Desplegué la primera hoja y comencé a leer. Amelia, si esta carta está en tus manos, entonces ya has visto lo suficiente para saber que esperaba problemas después de mi muerte. No me deleito en ello. Pero la edad otorga a un hombre cierta claridad. He tenido muchas décadas para observar las fortalezas y debilidades de nuestra familia. El amor no requiere ceguera y la lealtad no excusa la cobardía. Vi eso sucederles con los años. Intenté a veces, demasiado suavemente, corregirlo. Al final, elegí un método diferente. Tragué saliva y seguí leyendo. El testamento nunca fue escrito para humillarlos. Fue escrito para revelarlos. Si te daban la bienvenida, cuidaban esta casa responsablemente y apoyaban a la fundación de veteranos, entonces se habrían demostrado dignos de la herencia. Si te expulsaban, entonces probarían lo contrario. Bajé la página ligeramente. ¿Revelarlos? Eso era exactamente lo que había hecho. Seguí leyendo. Ahora debo decirte algo más importante. Si la herencia te ha pasado debido a su fracaso, entonces enfrentarás tu propia prueba. Es más difícil. El poder a menudo llega vistiendo la máscara de la justicia. Susurra que debido a que has sido agraviada, tienes derecho a herir a cambio. No escuches demasiado rápido. Me recliné en la silla. Afuera, una gaviota gritó en algún lugar sobre el agua. Tienes todo el derecho de expulsarlos de esta casa si crees que es necesario. Pero antes de actuar, hazte una pregunta: ¿qué camino deja tu carácter intacto? La venganza puede satisfacer un dolor momentáneo. El carácter es lo que acompaña a una persona el resto de su vida. Esa línea me golpeó más fuerte que cualquier otra cosa. Porque hasta ese momento, una parte de mí había querido que sintieran exactamente lo que me habían hecho sentir: la humillación, la impotencia, el frío shock de darme cuenta de que no había un lugar suave donde caer. Quería que se quedaran en el bordillo mirando hacia atrás a la única casa que alguna vez había sido importante para ellos. Y mi abuelo sabía eso. Por supuesto que lo sabía. Me volví hacia la última página. La verdadera herencia que te dejo no es la casa ni el automóvil ni ninguna suma de dinero. Es la oportunidad de elegir de manera diferente a aquellos que vinieron antes que tú. Si puedes hacer justicia sin crueldad, mantener límites sin odio y preservar tu dignidad sin renunciar a tu compasión, entonces habrás entendido todo lo que alguna vez intenté enseñarte. Cuida la fundación de veteranos. Cuida la casa si te la quedas. Y si tus padres algún día encuentran la honestidad para arrepentirse, deja la puerta abierta lo suficientemente ancha para que puedan atravesarla por sí mismos. Mantente firme, abuelo. Por un largo tiempo, me quedé allí con la carta en mis manos. La habitación se había oscurecido a mi alrededor. La última luz se desvanecía de las ventanas, y los contornos de los modelos de barcos en los estantes se habían suavizado en sombras. Entonces sentí que venían lágrimas, no lágrimas calientes de ira, sino el tipo más silencioso que viene cuando el amor y el dolor se presentan juntos. Él todavía me estaba enseñando. Incluso ahora, un suave golpe sonó en la puerta de la biblioteca. Miré hacia arriba. Era el señor Callahan. Casi había olvidado que todavía estaba en la casa,
hablando con mis padres en el vestíbulo después de que los invitados se fueron. Entró con cuidado, cerró la puerta detrás de él y echó un vistazo a mi rostro. Supongo que le dejó una carta. Asentí. Me dejó un examen final, dije. Eso lo hizo sonreír. Sí, dijo. Eso suena como el almirante. Dobló las páginas con cuidado y las volvió a colocar en el sobre. Podría echarlos esta noche, dije en voz baja. El señor Callahan no respondió de inmediato. Caminó hacia la ventana, miró hacia la bahía y luego se volvió hacia mí. Sí, dijo. Podrías, pero eso no es lo que él quiere. No, dijo. No lo creo. Dejé escapar un largo suspiro y me puse de pie. Entonces sé lo que voy a hacer. El señor Callahan me estudió por un momento y luego asintió lentamente. ¿Y qué es eso? Miré la carta una vez más antes de responder. Les daré consecuencias, dije sin volverme cruel. Y por primera vez desde el funeral, eso se sintió como tierra firme bajo mis pies. A la mañana siguiente, la casa se sentía diferente. La luz del sol se derramaba a través de las ventanas altas que daban a la bahía, convirtiendo el agua exterior en una lámina de oro pálido. Por un momento, me quedé en la cocina con una taza de café negro, observando el lento movimiento de los barcos en la distancia. La misma vista que mi abuelo había observado durante décadas. Estaba tranquilo, pacífico, pero no vacío. Por primera vez desde su funeral, sentí que podía respirar de nuevo. Detrás de mí, escuché el suave arrastre de pasos. Mi padre entró en la cocina lentamente. Parecía mayor de lo que era la noche anterior. La confianza que siempre lo había llevado a través de habitaciones, acuerdos, conversaciones y reuniones sociales se había drenado. Se aclaró la garganta. Estás despierta temprano. Hábito, dije. Asintió torpemente. Los horarios militares tienden a seguirte mucho después de que la alarma deja de sonar. Durante unos momentos, ninguno de los dos habló. Luego dijo algo que me sorprendió. No dormí mucho. Me giré para enfrentarlo. No me sorprende. Se pasó una mano por el pelo, mirando alrededor de la cocina como si la viera por primera vez. ¿Realmente eres dueña de la casa ahora? Sí. La palabra aterrizó entre nosotros con una quietud final. Se apoyó contra la encimera. Supongo que podrías decirnos que nos vayamos. ¿Podría? Siguió otro silencio. Entonces mi madre apareció en el umbral. No tenía maquillaje, su cabello recogido sencillamente, y la confianza aguda que había usado durante la fiesta de la cena se había suavizado hasta convertirse en algo más cercano a la incertidumbre. Amelia, dijo con cuidado. Te debemos una disculpa. No fue un momento dramático. Sin lágrimas, sin discursos, solo una simple frase pronunciada en una cocina tranquila. Pero después de todo lo que había sucedido, importaba. Mi padre asintió lentamente. Manejamos las cosas mal, dijo. Muy mal. Los estudié a ambos. Durante años, había querido escuchar esas palabras, pero ahora que habían llegado, me di cuenta de algo importante. Una disculpa no borra lo que pasó. Simplemente abre una puerta. Si pasas por ella es otra cuestión. Leí la carta del abuelo anoche, dije. Mi madre levantó la vista. ¿Te dejó una? Sí. ¿Qué decía? Pensé en las páginas dobladas en mi bolsillo. Dijo algo interesante, respondí. Me acerqué a la mesa de la cocina y dejé mi café. Dijo, el dinero no cambia a la gente. Me observaron en silencio. Solo quita la máscara. Mi padre miró hacia abajo. Supongo que lo demostramos. Sí, dije. Pero la historia no tiene por qué terminar ahí. Eso captó su atención. Mi madre frunció ligeramente el ceño. ¿Qué quieres decir? Saqué 3 papeles de la carpeta que el señor Callahan había preparado. El primero era la transferencia oficial de la herencia. El segundo era la carta constitutiva de la Fundación de Extensión para Veteranos Almirante Thomas Whitaker.
El tercero era un simple acuerdo. Los puse sobre la mesa. La mansión se queda a mi nombre, dije con calma. Eso no va a cambiar. Asintieron. Esperaba eso. Pero no los echaré, continué. Pueden quedarse aquí, dije. Bajo condiciones. Mi padre esbozó una sonrisa cansada. Parece justo. Señalé el documento de la fundación. El programa de extensión para veteranos se está expandiendo. El abuelo dejó fondos suficientes para construir viviendas de transición para veteranos mayores que no tenían familias. Mi madre pareció sorprendida. No sabía eso. Nunca preguntaste. Esa frase dolió, pero era verdad. Continué. Las cabañas de invitados en el lado este de la propiedad se están convirtiendo en viviendas para veteranos y sus cónyuges. Mi padre estudió el plan. Eso es realmente una buena idea. Esa fue su idea, dije. Ustedes dos pueden quedarse en la cabaña más pequeña cerca del jardín. Mi madre parpadeó. ¿Nos estás echando de la casa? Estoy reconvirtiendo la casa. El edificio principal se convertiría en la sede de la fundación, salas de reuniones, oficinas de asesoramiento, espacios comunitarios para veteranos que habían pasado décadas sirviendo al país, pero que ahora necesitaban un lugar estable donde aterrizar. Mi padre se reclinó lentamente. Así que la mansión del almirante se convierte en un centro de veteranos. Sí. Dejó escapar un pequeño suspiro. Sabes, a él le habría gustado eso. Sonreí ligeramente. Lo sé. Por un rato, los tres nos sentamos en silencio alrededor de la mesa. Finalmente, mi madre habló de nuevo. Estás siendo más generosa de lo que merecemos. Tal vez eso era cierto. Pero recordé algo que mi abuelo dijo una vez mientras reparábamos juntos la barandilla de un viejo muelle. La fortaleza, me dijo, es la capacidad de elegir la moderación cuando tienes el poder de no hacerlo. La venganza habría sido fácil. La crueldad habría sido simple. Pero ninguna de esas cosas honraría al hombre que me crió. Pasaron meses. El trabajo de la fundación comenzó rápidamente. Llegaron voluntarios. Los equipos de construcción convirtieron las cabañas de invitados en viviendas cómodas. Los veteranos comenzaron a llegar en pequeños números. Al principio, marineros retirados, exmarines, viudas de militares que no tenían a dónde más ir. Muchos de ellos eran hombres y mujeres mayores que habían pasado décadas sirviendo al país solo para descubrir que la jubilación a veces podía ser solitaria. La mansión se transformó lentamente. El comedor se convirtió en un salón de reuniones. La biblioteca permaneció exactamente como la dejó mi abuelo. Su retrato todavía colgaba sobre la chimenea. Y cada vez que pasaba junto a él, sentía que estaba aprobando en silencio el rumbo que habíamos elegido. Mis padres también se adaptaron. No fue fácil para ellos al principio. El orgullo rara vez desaparece de la noche a la mañana. Pero algo cambió cuando comenzaron a conocer a los veteranos que pasaban por la propiedad. Mi padre comenzó a ayudar a mantener los muelles. Mi madre comenzó a organizar cenas comunitarias 2 veces por semana. Una tarde, casi 6 meses después, mi padre se unió a mí en el porche con vistas al agua. Se apoyó en la barandilla a mi lado. He estado pensando en tu abuelo, dijo. Lo hago mucho. Era un hombre complicado. Sí. Mi padre asintió lentamente. Pero tenía razón en algo. ¿En qué? Miró hacia la bahía donde un destructor de la marina se movía lentamente hacia aguas abiertas. El carácter importa más que el dinero. Sonreí un poco. Esa era una de sus lecciones favoritas. Volvió a mirar la casa detrás de nosotros. La vieja mansión del almirante ahora llena de conversación, movimiento y propósito. Convertiste su plan en algo más grande, dijo. No, respondí en voz baja. Lo hizo él. El sol se hundió más sobre Chesapeake, convirtiendo el agua en una lámina de cobre y luz. Por un momento, imaginé a mi abuelo de pie junto a nosotros como solía hacerlo, manos cruzadas a la espalda, observando el horizonte. Y me di cuenta de algo.
La mayor herencia que dejó no fue la casa. No fue el Tesla. No fue el dinero. Fue la oportunidad de elegir en quién me convertiría cuando el mundo me pusiera a prueba.